bendito Dios de la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de este alimento espiritual que vamos a recibir. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos llenes de sabiduría, Señor, oh Dios, y que podamos también, Señor, ayudar a aquellas personas, Señor, oh Dios, que en este momento tal vez no están, que lo que vamos a aprender hoy, Señor, oh Dios, se los podamos transferir para que ellos también sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos los que ya están conectados y los que van a estar por conectarse. Estamos en la tercera clase de el curso, los dos juicios, el juicio del Gran Trono Blanco y el Tribunal de Cristo, ¿verdad? Esos son los dos juicios que estamos estudiando. Ya le hicimos una introducción, ya nos metimos un poco en un sentido general a los dos juicios. Hoy vamos a ver de lleno lo que es el juicio del Gran Trono Blanco, ¿verdad? Así ese es el que vamos a iniciar ahora. Así es que, si antes de comenzar, si quiere, si hay algunas dudas o algunos comentarios de la clase anterior, tengan la libertad de hacerlo ahorita para darle seguimiento a la clase, y en el desarrollo de la clase también pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Así que no sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta de la clase anterior. Estamos bien. Bueno, me voy a valer de una presentación que he preparado. Solo me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, hermano, clase Oh, 3 dice. ok, Amén. ok, magnífico. Bueno, clase 3, estamos con el inicio de uno de los juicios, ya entrando en materia, en el juicio del Gran Trono Blanco. El juicio del Gran Trono Blanco, pues, ¿qué es, verdad? Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué nos sirve? Eh, Vamos a entrar de lleno a esto. Pero antes de meternos a este juicio, quisiera que viéramos un tema que es parte del título en sí. Hablemos un poco de la palabra juicio de Dios en la Biblia, que es el juicio de Dios, porque esto que estamos viendo es parte del juicio de Dios y cómo Dios está cumpliendo lo que había dicho que iba a suceder. Entonces, hablemos un poco de qué es el juicio de Dios. El juicio no significa simplemente una ponderación imparcial y objetiva del bien y del mal. No es solamente eso, sino que más bien incluye la idea de la acción vigorosa en contra del mal. O sea, Dios, en la aplicación el juicio de Dios, va en contra de del producto de su enemigo, en este caso, el pecado, ¿verdad? El mal representado por el adversario y todo aquello que él ha gestionado con su trabajo, ¿verdad? Su arduo trabajo en la creación y en los hombres, que se han vuelto enemigos con Dios, ¿verdad? Bien, eso lo dice uno de los textos en el libro de Romanos. Nos convertimos en enemigos de Dios todo aquel que hace el mal. También el juicio de Dios no es impersonal en la operación de algún principio inquebrantable. Por el contrario, es una noción fuertemente personal. O sea, el juicio de Dios es dirigido a cada persona, ¿verdad? Dirigido a cada persona.
no es impersonal, sino que es dirigido a cada persona porque cada persona es consciente, cada persona es responsable de sus actos y de haber cumplido o no haber cumplido, de haber hecho el bien o no de haber hecho el bien, de cumplir con la voluntad de Dios o no cumplir con la voluntad de Dios. Entonces puede proporcionarnos liberación al justo. Aquí hay unos textos que quisiera que viéramos. Deuteronomio 10, 17 y Salmos. No vamos a leer todos Salmos, quizás solamente nos vamos a quedar con Deuteronomio 10, 17 y 18. Así es que, hermano Roberto, Amén. Deuteronomio 10:18. diecisiete ¿Qué hace le, justicia? Perdón, 17 y 18. 10:18, no era nada más. Ah, yo le agregué el 17. Ah, el 17 sí no lo tengo, hermano. Yo lo leo. Ok, Lee tú el 18 ahorita. perfecto. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Ok? Está hablando del justo juicio de Dios. ¿Y que hace justicia a quién? En lo que acaba de leer el Al hermano. huérfano, Al huérfano. ¿Y a quién más? a la viuda. A la viuda, ¿verdad? Dice el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea, no inclina la balanza ni a su favor ni a favor de alguien más, sino Él es justo. Sus juicios son rectos. Eso es lo que nos dice que puede proporcionar liberación al justo, a la viuda, a los desamparados, porque él es el que le va a hacer justicia. También, como si también la condenación al mal, ¿verdad? Éxodo 6:6. Amén. Ujú. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os Ajá, libraré de su servidumbre, y ok. os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hablando de lo que le iba a hacer al pueblo egipcio por desobedecer la petición que él estaba haciendo que liberara al pueblo de Israel y él en vez de eso endureció su corazón. También en Números 33:4. Amén. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. O sea, no solamente a ellos, sino que a todas sus creencias, a toda la base religiosa del pueblo egipcio. ¿Verdad? Y ahí ustedes tienen en su manual todos esos textos que los pueden seguir, darle un seguimiento y les va a quedar un poco más claro qué es el juicio de Dios. Pero hoy por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Quizás a lo sumo, no sé si tienes Isaías 4:4, Robert, o Deuteronomio. Dice, sí, afilaré mi reluciente espada y Ujú. echaré mano del Ok, juicio. Y ajá. Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Espíritu de devastación. Entonces, vemos claro que aquí Dios está actuando directamente a, a los hombres y está juzgando sus acciones. Entonces, el juicio de Dios no es que se va a dar hasta el final, ya se está ejecutando y se ha ejecutado anteriormente. Veamos, sigamos desarrollando este tema. Como en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios no se, vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque
como en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios no se limitan al futuro, sino que ya están siendo ejercidos, obrando en la vida del hombre. Por eso dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los corazones, ¿verdad? Pesa los corazones así como Dios le dijo a Belsasar, el último rey del imperio babilónico, cuando Daniel le interpretó el sueño que había tenido, ¿verdad? Que la interpretación fue que Dios lo había pesado y que le hizo falta para llegar al peso ideal. Y estaba hablando de que ya Dios había emitido un juicio sobre él. Y no solamente sobre él, sino que sobre el imperio, ¿verdad? Él cuando dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, es justamente eso, ¿verdad? Te, te puse en peso y te hizo falta, hablando del juicio de Dios. El juicio se asocia desde ya con Cristo, quien ejerce la justicia del Padre. En Mateo capítulo 3, verso 11. Dice así, Ujú. yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y fuego, ¿verdad? Muy bien. En el 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada para juzgar. Y el Juan 9:39, el que está en rojito ahí. Dice así, hermano. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Ok? Juicio, ¿verdad? Pero el juicio del que está hablando Jesús no es el juicio de estos dos juicios, sino está hablando del juicio por su muerte. ¿Qué, sobre qué hizo juicio Cristo en la cruz? Hago la pregunta, ¿verdad? ¿Sobre qué hizo juicio Cristo en la cruz? A ver, ¿quién da una respuesta? ¿Sobre quién hizo juicio Cristo en la cruz? Sobre Satanás. No, ese juicio ya fue vencido ya en Génesis, donde le dijo la condenación que Dios le dio, ¿verdad? Y le dijo te pondré ahí sobre tu cañal, y ya no vas a tener, en un momento que ya no iba a tener poder sobre la creación de Dios. Desde ahí está el juicio sobre Satanás. Pero, ¿qué venció Cristo en la cruz? Pecado, el pecado. El pecado, ¿verdad? El pecado. Dios emitió juicio a través de la sangre de Cristo sobre el pecado del hombre. Ahí Dios nos liberó de ese pecado. Ya Dios ya liberó aquella condena que estaba sobre todo hombre, condenados a muerte por el pecado. Entonces Cristo condenó el pecado y nos liberó de él. Él asumió la responsabilidad de la condena del pecado. Entonces es importante que estemos bien claros en eso. A la luz de la palabra de Dios, la justicia de Dios ya brilla en el mundo mediante la revelación de sí mismo en la experiencia moral del hombre y en forma suprema de la palabra encarnada. ¿Quién? Cristo. ¿Verdad? Entonces, Dios diseñó
a los hombres con una conciencia moral. Todos nosotros tenemos una conciencia moral. Los animales no tienen conciencia moral, actúan por instinto. Algunos dirán, no, es que el perro me ama, ¿verdad? Ay, es que yo siento que el perro me ama. Sí, nos reconocen nosotros podríamos calificar como cariño, ¿verdad? O eso, es un instinto. Y que bueno, aquellos que tienen amor por los perros son parte de la creación de Dios. Pero el perro no puede expresar el amor que yo le expreso a él. Tarde o temprano, si yo le hago algo, me va a morder, porque sigue siendo un animal, ¿verdad? Entonces, o va a morder a otro. Eh, a veces con nuestra conciencia moral va más allá, entra en un ámbito en el que podemos discernir entre nosotros y tomar decisiones en las cuales estamos conscientes sobre, en el sentido moral, sobre lo que estamos haciendo y sabemos que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Dios nos ha dado esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y es parte de Dios mismo y es parte de nosotros. Y eso quedó ratificado cuando comieron Adán y Eva, ¿verdad? Discernieron entre el bien y el mal. Dios los diseñó solamente para que estuvieran en adoración en el Señor y que no hubiera nada de, de de negro en ellos, de maldad. Pero con la desobediencia entró el mal en el hombre. Y ese es parte del logro que el adversario tuvo. Pero Cristo ha encarnado justamente la justicia de Dios. Y parte de lo primero que hizo fue eliminar el pecado en todos aquellos que han creído en él, ¿verdad? Justificarnos a través del sacrificio de Cristo y del derramamiento de su sangre. El juzgamiento de los hombres ya ha comenzado. Por lo tanto, por cuanto ellos muestran por sus actos que aman más las tinieblas que la luz, entonces se ejerce otra cosa, ¿verdad? Juan 3:19, ¿qué dice, hermano Robert? Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los Ujú, hombres amaron más las tinieblas que la ujú, luz, porque ujú. sus obras eran malas. Sus obras eran malas, ¿verdad? Sus obras eran malas. Y le encanta al hombre hacer el mal. Se deleitan en eso. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, pues hay reacciones diferentes al mal. Y el mal, no estoy hablando de volvernos asesinos o sea, de los calificativos que nosotros les damos a otro tipo de pecados y que los engrandecemos, ¿verdad? Para Dios son iguales una cosa que la otra. Pero cosas tan sutiles en el ser humano como es la envidia, la vanagloria, el ser eh, arrogante, ¿verdad? El volverse orgulloso, el volverse celoso. O sea, son todas esas cosas que son sutiles en nuestra vida y que nosotros a veces las deleitamos. Nos sentimos bien con ellas, nos hace sentir bien. Algunos los hace sentirse importantes, a otros les hace sentirse con valor. Hay diferentes reacciones. Y y algunos, porque son susceptibles a ciertas cosas, ponen una mampara, ¿verdad? Y esa mampara puede ser el orgullo, ¿verdad? O el altivez, porque detrás de esa altivez, de ese orgullo, hay una persona muy frágil. Y a veces son así, ¿verdad? Ponen una mampara, un muro, es como un carapacho de tortuga. Son así, y eso es pecado porque no somos realmente nosotros. La definición de juicio. El juicio en la Biblia se relaciona con el concepto de justicia divina. La palabra justicia se utiliza para describir la rectitud, equidad y honradez de Dios.
Así se aplica, ¿verdad? La rectitud de Dios, la equidad de Dios, la honradez de Dios. En la Biblia se dice que Dios es justo y que siempre hace lo que es correcto. En el contexto del juicio, la justicia de Dios implica que Él, Dios, juzgará a cada persona según sus obras y que recompensará o castigará a cada uno en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? De sus obras, ¿verdad? De sus obras. Va a haber consecuencias trágicas y van a haber consecuencias de recompensa, ¿verdad? De premios. En cada uno de los juicios. En el juicio del gran trono blanco van a haber consecuencias terribles. Y en el tribunal de Cristo van a ser consecuencias agradables, por así decirlo. Entonces, el fundamento del juicio, la base del juicio, lo constituirá la respuesta del hombre a la voluntad revelada de Dios. Este es bien importante, ¿verdad? El fundamento del juicio de Dios, o sea, la base del juicio va a estar constituida por la respuesta del hombre a la voluntad revelada de Dios. Ahí va a estar. Esa es la clave. Entonces, podríamos afirmar que el juicio de Dios va a estar en función de que si la palabra de Dios me dice que ama a tu enemigo y en vez de amarlo yo lo odio, en vez de amarlo yo lo rechazo, en vez de reclamarlo yo lo critico, entonces no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Si al marido Dios le demanda que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y no lo estoy haciendo, entonces estoy quebrantando esa voluntad revelada de Dios. Si yo detrás de las personas hablo de ellos, también, ¿verdad? Es igual, es igual. Si estoy juzgando, emitiendo juicios sobre personas que no estoy considerando la verdadera realidad de ellos o mi verdadera realidad, como dice, no estás viendo tu propio pecado en ti, ¿verdad? Entonces también es un problema. Entonces Dios va a juzgarnos en función de las obras. Si nosotros en el accionar nuestro, en el pensar nuestro, en el razonar nuestro, cumplimos con la voluntad de Dios revelada o no, ¿verdad? Si nos comportamos con Cristo o no. Entonces, eh, no lo tengo ahí, pero lo voy a buscar allá en el libro de Gálatas. Este es un texto que ahorita se me acaba de ocurrir. En el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a buscarlo. Dice, dice el versículo 13, 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿verdad? Que bueno, se está hablando de una actitud correcta. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos
para dármelos, porque era una enfermedad de los ojos que Pablo tenía. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba, eh, tenía muy claro lo que Dios pretendía, ¿verdad? El plan de Dios. El plan de Dios es que Cristo sea formado en cada creyente, en cada hijo de él. Por eso habla de que, ¿cómo se adquiere la vida eterna? De acuerdo a Juan 17, dice que la vida eterna es, dice Cristo, es que te conozcan a ti, al Padre, y que conozcan a su Hijo, Jesucristo. Esa es la vida eterna. Entonces, conociendo a Dios y conociendo a Cristo, estamos nosotros alcanzando esa vida eterna. Porque no es solo cuestión de mostrar fe y creer, sino que tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que fortalecer nuestra fe. Y por eso Dios nos ha dado ya las diversas revelaciones, o sea, la revelación de Él aquí en este libro, ¿verdad? En el cual Él se ha mostrado. Pero si yo no le conozco, si solamente lo acepté, pero no he crecido, muy fácilmente voy a caer. Entonces tengo la responsabilidad como hijo de Dios de conformarme a la imagen de Cristo Jesús, ¿verdad? Conocerlo cada vez más. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Pues estudiando, leyendo, participando en estos cursos, porque estamos hablando de Él y Él va a juzgar. Si todas las oportunidades que yo tuve de acercarme a Él, de conocerle cada vez más a Él, su corazón, todo lo que Él es, Dios mismo, y no lo hice, pues Dios va a pedir, ¿verdad? Va a pedir. Tuviste estas oportunidades, tuviste estas otras y no accediste a ninguna de ellas. Entonces, cada persona va a ser recompensada de acuerdo a las oportunidades que tuvo de crecer, las oportunidades que tuvo de obrar para con Dios, o las oportunidades que tuvo que hacer lo bueno y no lo hizo, ¿verdad? Por eso dice el texto que en la medida que puedas hacer lo bueno, no dejen de hacerlo, parafraseando lo que el texto dice. Entonces, en el Antiguo Testamento, el juicio se refiere a menudo al juicio de Dios sobre Israel y otras naciones, en un sentido general. Pero en el Nuevo Testamento, el juicio se relaciona con la salvación y la condena. Es claro el Nuevo Testamento y está enfocado en esos dos aspectos, la salvación y la condena. En el Antiguo Testamento es Dios obrando a favor y a través del pueblo de Israel y favoreciendo o juzgando a todas las naciones que o apoyaron o quisieron destruir al pueblo de Israel, como el caso de Egipto, como el caso de Persia, como el caso de los griegos, los romanos, ¿verdad? Dios detrás del, del todo el quehacer histórico, protegiendo y guardando a su pueblo. Y ahora con nosotros la promesa, ¿verdad? De la salvación y también la condena para todos aquellos que no accedieron a esta salvación, que no conocen al Señor. Porque Él bien dijo, ¿verdad? Como les dijo a los discípulos, algunos me llamarán y me dirán, Señor, que ya te conocí. Y Él les dirá, no, yo no te conozco, porque realmente su corazón nunca lo han entregado. Hay en mi iglesia y en otras iglesias que
que, que he asistido, que de alguna manera eh, conozco a través de diversas actividades que hemos tenido, este, hay personas que llegan a preguntarme, mire, si esta persona es así, 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 esa no es creyente, ¿verdad? Me dice. Muchas veces nosotros nos volvemos jueces de las conductas de las otras personas. Entonces, yo les digo, miren, la Biblia dice que si usted se ha dado cuenta de eso, y sabe que la persona es un creyente y no está haciendo bien las cosas, vaya y hable con él. Y si no le haga caso, no le hace caso, vaya con otra persona, ¿verdad? Ahora, si es un pastor, ahí sí ya tiene que mejor orar, ¿verdad? Porque si es un siervo del Señor, tiene que ser con dos o más testigos para que, el, para que tenga peso, ¿verdad? O si no, hablar con uno de su mismo nivel. Por eso nosotros, eh, como pastores, tenemos una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad de, de mantenernos en comunicación con Dios, de mantenernos en un juicio moral con nosotros mismos y constantemente, ¿verdad? No es que estemos con miedo, con temor, no, simplemente es cumplir con la voluntad, de que a veces no hacemos bien las cosas, definitivamente, ¿verdad? Yo me pongo susceptible y digo que muchas veces la riesgo, ¿verdad? Tengo problemas con el pecado y trato de arreglarlo cada vez que yo estoy consciente de aquello, Dios, así como hizo David, ¿verdad? Por eso Dios reconoció a David como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque siempre arregló las cosas con él. Entonces, es bueno tomarnos el tiempo y hacernos un autoexamen de lo que dice el Salmo, ya del Señor, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El mismo rey David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Pero hay uno que sí lo distinguía con nombre y apellido y decía la soberbia, ¿verdad? Que no se enseñoree de mí, o sea, que no tenga dominio sobre mí, porque había momentos que como rey la soberbia reinaba en su corazón y en su mente, le costaba. Pero él sabía que la única manera de poder batallar con eso es que Dios le diera fortaleza para seguir adelante y doblegar espiritualmente ese problema, en este caso, la soberbia. Entonces, juzgar. La palabra que se ocupa en Apocalipsis 20:12, eh, eh, lo voy a, lo voy a leer, lo tenemos más adelante, pero lo voy a buscar y voy a leer Apocalipsis 20:12. No sé si lo tienes ahí, Robert. Sí, claro que sí, hermano. Léelo, porfa. Dice así, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de Ujú, pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el ujú. cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, Ok, según ya sus vamos a llegar obras. ahí a explicar algunos detalles que aparecen ahí. Gracias, Robert. Pero la palabra utilizada de juzgar en este versículo 12, que es donde se describe en todo este texto del capítulo 20, 11 hasta el 15, el juicio del gran trono blanco, esa palabra es crino, ¿verdad? Crino, y tiene varios significados. Crino. Vamos a ver cuáles son esos significados. Juzgado, juzgar, el juez, decidir, parte del discurso, crino, definición es juzgado, juzgar o el juez decidir. Entonces, el crino eh, es esa palabra que está utilizándose ahí. Eso nos está diciendo que crino es ya o sea, todas las personas que van a llegar y que van a estar allí, el uso de esta palabra hace referencia
a que no va a haber una sesión de sacar a luz todas las cosas, sino es para dictar sentencia nada más, ¿verdad? Eso significa, en ese sentido está diciendo crino. Hay una palabra que se ocupa en un texto en Juan 5:39 que dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra escudriñad es anacrino y es como tener, distinguir, separar o tener un criterio, ¿verdad? Investigar, examinarlo. Entonces Dios ya lo investigó, ya lo analizó, ya vio en función de la verdad, en función de la verdad revelada, en función de la voluntad de Dios expresada, si el hombre ha encajado en ella, si el hombre ha cumplido en ella, si el hombre ha hecho lo bueno, todo lo que Dios ha definido como bueno, ya no hay otra manera, o sea, nadie inclusive va a poder decir, no, es que mire, yo creo que ahí están equivocados, qué injusto, ¿verdad? Ya no hay oportunidad de eso porque van a ser sus actos los que van a dar testimonio de, de su juicio. Por eso, También en la pelada, andando en motoneta. Estas fotos me llegaron a mí. ahí, por favor, Robert, gracias. Entonces, cuando se habla de crino, está hablándose justamente de emitir un juicio ya. Ahora, antes de entrar al texto, es importante que nos ubiquemos. ¿Qué está diciendo en qué parte de cronológica, de la cronología de Apocalipsis está descrito el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y aquí hay un esquema muy sencillo que nos ayuda para ubicarnos en el espacio y en el tiempo de acuerdo a a Apocalipsis. Los primeros 3 capítulos habla de la época actual, ¿verdad? De gracia. Y habla de las 7 iglesias. Eh, la mayoría de teólogos sostienen que las 7 iglesias son los 7 periodos por los cuales ha pasado la iglesia, desde la iglesia primitiva representada por la iglesia de Éfeso hasta la iglesia actual. Realmente, la mayoría de los teólogos sostienen de que la iglesia actual es una mezcla de todas estas, ¿verdad? Pero algunas de ellas describen exactamente parte de lo que históricamente se vivió, ¿verdad? Como no estamos estudiando Apocalipsis, no nos vamos a meter a eso. Entonces, viene el periodo del rapto. Cristo viene a las nubes a llevar su iglesia. Ahí inicia el tribunal de Cristo. Y en la tierra comienzan la tribulación y los sellos, ¿verdad? Los 7 sellos en la tierra. Y luego de los primeros 3 años y medio, a los 3 años y medio da inicio la gran tribulación con las trompetas, las 7 copas y los juicios de Dios. Mediante todo eso, en el cielo están dándose las bodas del Cordero. Primero tiene que haber un tribunal, ¿verdad? Dios va a emitir un juicio para galardonar, para dar premios a aquellos que fueron fieles, ¿verdad? Ahí vamos a ver la descripción de las coronas y de los galardones que están preparados para algunos en especial. Eh, y algunos no van a recibir, pero dije que van a pasar como por juego, ¿verdad? Y van a estar ahí en la presencia del Señor en los cielos y van a estar en este tribunal de Cristo y van a estar en las bodas del Cordero también, porque ya aquí, ya la iglesia ya ha pasado por todo este proceso, ha sido redimido y ya la iglesia está renovada, ¿verdad? Ya vienen con Cristo a la segunda venida, en la segunda etapa. La primera etapa es a los cielos y la segunda etapa es a la tierra. Cristo Jesús viene, ¿verdad?
Por eso está el número 1, la batalla del Armagedón y el juicio de las naciones. Satanás es encarcelado y es puesto atrapado, ¿verdad? Es en un abismo y ahí va a pasar 1000 años. Comienza el milenio y Jesús reina por 1000 años en la tierra. Después del milenio, terminando el milenio, viene Cristo ya en la segunda batalla, la batalla de Gog y Magog, que se describe ahí en el capítulo 20. Ahí, y como parte de eso, es el juicio del gran trono blanco. O sea, lo que estamos estudiando es esta parte, ¿verdad? Ya después, al final de todo el proceso. Después de eso, hay un corto tiempo en el cual se viene la, que Satanás se haya sacado, pero momentáneamente de ahí es lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Y Juan ve cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que describe el 21 y el 22 de el libro de Apocalipsis. Este es un sentido general. Entonces, en el aspecto cronológico estamos justamente aquí. Esta parte de aquí estamos estudiando el juicio del gran trono blanco. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, la iglesia va a estar en este periodo, en esta etapa. Aquí los que están en la tierra y que no obedecieron juntamente con el pueblo de Israel, va a haber un tiempo de sufrimiento. Pero la iglesia va a estar en fiesta con Cristo, ¿verdad? En el tribunal y en las bodas del Cordero. Para ubicarlo, porque algunos estaban preguntando eso la vez pasada. Entonces eso nos deja un tanto más claro que de los capítulos 4 al 19 se habla del rapto, más bien dicho, se habla de lo que va a suceder en el cielo. Y en el capítulo 4, si ustedes van ahí, creo que tengo el texto más adelante, pero lo voy a buscar ahorita. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. ¿Cómo inicia ese capítulo? ¿Qué dice Juan? A ver, ¿quién lo tiene? Dice, se los leo. Dice, después de esto, mire, ¿qué es esto? El juicio, o más bien dicho, la época de las iglesias, ¿verdad? Lo que Dios dijo sobre las iglesias. Termina el mensaje a la Odisea y ahí Juan ve en el cielo, porque él está en el cielo. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces Juan entra a ese espacio. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces Pablo fue llevado ahí a la presencia de Dios y ahí Dios le comenzó a revelar para que él escribiera, ¿verdad? Todo lo que él observó, todo lo que Dios le anticipó. Entonces vio una puertecita, ¿verdad? Y ahí le dijo, ven, entra. Más adelante vamos a ver que los cielos fueron abiertos, dice. En el Nuevo Testamento vemos, bueno, en el Antiguo dice que hubo una escalera, ¿verdad? Que del cielo bajaba. Se abrió el cielo y bajaron ángeles. Cuando Cristo ascendió a los cielos, le dice que se abrieron los cielos y subió. En el bautismo de Cristo también dice que se abrieron los cielos y bajaron, bajó el Espíritu. Eh, Hay varias manifestaciones de la apertura del cielo para manifestar poder de Dios. Y aquí vemos que en el siguientes capítulos, en el capítulo, vamos a ver si, el capítulo 20, dice en el versículo 1, y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y así comienza a decir, ¿verdad? Que todo se da en el cielo. Por eso es toda esta parte de aquí, la iglesia de arriba y en la tierra
toda la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Entonces, el juicio del gran trono blanco. ¿Dónde sucede esto? Apocalipsis 4:1, que es lo que yo les decía, las cosas que sucederán después de estas cosas, una puerta abierta en el cielo. ¿Qué había ya acontecido antes de este juicio? Para ubicarnos bien, ¿verdad? En el 21 y versículo 1, 2 y 3, Satanás está atado e inicia el milenio. Si no, lo voy a leer. ¿O lo tiene, Robert? ¿Cuál es, hermano? Apocalipsis 20, del 1 al, al 10. No, no, hermano, no lo tengo acá. Ok, Tengo que yo lo tenerlo. leo, yo lo leo. Ok, bueno, Vi perfecto. un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces se da esto, ¿verdad? Satanás es atado e inicia el milenio. Y dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, tal y como lo teníamos en el esquema, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto quiere decir que en el periodo de la gran tribulación van a haber gente que va a ser salva. La mayoría de teólogos sostienen que serán judíos, ¿verdad? Serán judíos. Hablando de esos 144,000. Aunque algunos otros sostienen que posiblemente hayan personas que no sean judías, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Simplemente el texto está diciendo que van a haber gente que va a ser salva, que no se dejaron poner el sello de Satanás y que no se doblegaron por sus mentiras. Así que van a sufrir definitivamente, pero Dios les va a premiar. Y van a venir juntamente con Cristo, ¿verdad? Los santos reinan con el Mesías durante el milenio. ¿Dónde va a ser esto? En la tierra, ¿verdad? En la tierra. Luego, en el capítulo 20, versículo de 7 a 10, y dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, que es lo que siempre ha hecho, ¿verdad? Y a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Esto es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no es que van a ir de paseo, ¿verdad? Que van a estar ahí en el infierno, como algunas películas lo ponen, que van a estar ahí disfrutando. No, es un sufrimiento, ¿verdad? Literal. La rebelión va a ser aplastada por Dios y lanzados a un juicio
de sufrimiento eterno. Eso es lo que se va a describir para los hombres como la segunda muerte, la muerte espiritual, que ya lo vamos a ver un poquito. Entonces, el juicio del gran trono blanco. Aquí está el texto. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la descripción que Apocalipsis da del versículo 11 al versículo 15 de lo que significa el juicio del gran trono blanco. Analicemos un poquito algunos de estos detalles que aparecen aquí que son relevantes el verlos. Dice, vi un gran trono blanco, ¿verdad? Y el que estaba sentado sobre él. ¿Qué significa eso? Grande, esta palabra hace referencia a su poder, ¿verdad? El poder del que está sentado ahí, pues habla de eso. Casi en todas las películas se describe siempre a un rey con un gran trono, ¿verdad? Con un gran trono. Entre más grande es la representatividad del poder de este rey. Me encantaba ver una serie que yo no sé si algunos de ustedes la vieron, ese Juego de Tronos. El trono estaba estructurado con puras espadas y entre medida que iban conquistando un reino, las espadas de los reyes iban siendo incrustadas en ese trono, ¿verdad? Y se había hecho un trono muy grande. Entonces, habla de su poder, del poder que tenía. Pues esa es la misma idea que está dando Dios a través de Juan en este texto, ¿verdad? Habla de la grandeza, el poder de que lo que representa el que está sentado en ese trono. Blanco habla de la pureza. O sea, la pureza no hay en ese juicio del tribunal, no hay cosa mezquina a través de ello, no. Todo es transparente, ¿verdad? Y se va a juzgar transparentemente a todos aquellos que hagan presentes allí. Vamos a ver la lista de los que están presentes en ese lugar. Ni una sola persona juzgada aquí podrá clamar injusticia. Cuando se dicte su sentencia, todo pecador juzgado y sentenciado sabrá que ha recibido un juicio perfecto y justo. De acuerdo a Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios juzga, ¿verdad? Dios escudriña y prueba nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cada uno, de acuerdo a su camino, pues va a juzgar el fruto de nuestras obras. Y a veces podemos estar siendo engañados nosotros mismos por nuestro propio corazón, creyendo que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, ¿verdad? Creyendo que nuestro actuar está correcto y no, ¿verdad? En lo personal, yo no es que tenga esto contra mi padre, ¿verdad? Porque yo lo perdoné hace muchos años.
Yo de mi padre jamás recuerdo que mi papá me haya dicho, hijo, te amo. Pero yo aprendí a decirle a mis hijos, hijo, te amo. Y se lo sigo diciendo hasta el día de hoy, ya son grandes, ¿verdad? Lo mismo a mi esposa, constantemente, por no decir todos los días, ya sea que la mire o que le esté envíe un mensaje, le estoy diciendo, Rosana, te amo, ¿verdad? Porque eh, el, el corazón, yo he oído personas que dicen, no, es que vos sabés que yo así soy, ¿verdad? Yo así soy, ¿ve? Yo soy simple. No, 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 no. Yo no me puedo abrigar en un tipo de actitud de esas. Dios me demanda que yo debo de expresar, yo debo de hacer sentir a las personas que les amo. No con cuestiones de regalar cosas, ¿verdad? Porque algunos padres creen que con darle dinero, con comprarle cosas a los hijos, de esa manera estoy educándolos, de esa manera estoy mostrando el amor. No, a veces los hijos no quieren esas cosas, quieren que papá esté con ellos, que mamá esté con ellos, que papá esté abrazándolos, que esté con ellos, que jueguen con ellos, que hagan las cosas que a ellos les gusta hacer. Y eso yo lo comprobé, ¿verdad? Porque tuve el privilegio de, de hacer eso con mis hijos. Y, y me hice amigo de ellos. Y me respetan, me respetan. Pero, pero fue justamente por eso. Dios me permitió de poder entender, de poder eh, eh, doblegarme yo mismo, ¿verdad? Y decir, no, yo dejo de hacer aquello, de hacer esto, con tal de dedicarle tiempo a mi hijo. Y a veces no es necesario un montón de tiempo, sino tiempo de calidad, tiempo de calidad. Dios también nos va a juzgar por eso, ¿verdad? Porque pudiendo hacer lo bueno y no lo hice, me ese pecado. Perdón. Entonces, no nos dejemos engañar por el corazón y ni nos escudemos en cosas que dicen, no, es que yo así soy. No, ¿verdad? El amor se puede expresar y, y hay que hacerlo porque es una demanda de Dios. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Aquí, Roberto, te voy a pedir que me ayudes, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a estar presentes en ese lugar? Los ángeles caídos, Judas, capítulo 6, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 6, perdón. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Exactamente está hablando de este juicio, ¿verdad? Para el juicio del gran día. Uno de los primeros que van a estar ahí, los ángeles caídos. Veamos quiénes otros. Los siervos de Satanás. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán Balán. y perecieron en la contradicción de Corerman. Aquellos tres personajes que aparecen ahí en la Biblia, ¿verdad? El profeta Balaán, aquel que no lograba ver la mano de Dios estaba en todo aquello y él obedece más a los hombres que a Dios, porque ella le había dicho de que lo que Dios bendice no puede ser maldecido. Y él, por cuestiones de lucro, por cuestiones de dinero, por hacerlo sentir bien e importante los reyes, querían que maldijera al pueblo de Israel que venía después de que Dios destruyera las murallas de Jericó. Hermano, Y sí, sí, no, sí, para ver si podía aportar algo ahí sí, dime. sobre el texto, Ujú, sí. dime. Ok, sí, no. Bueno, aquí Judas presenta tres ejemplos de hombres Ajá. que hicieron todo lo que quisieron, lo que les daba la gana. Ujú, Aparece, bueno, Caín, ujú, que movido por envidia y venganza mató a su hermano, ¿verdad? exacto. Eso lo vemos en Génesis Ujú, capítulo 4, del 1 al 16. ujú, Aparece otro, Balaam,
que Ujú. profetizó para obtener dinero, no por obediencia a los mandatos de Dios. Exacto. Eso lo encontramos en Números 22-24. Y Ujú, el otro personaje que aparece es Coré, que se ujú, rebeló contra los líderes designados por Dios, anhelando el ujú, poder para sí mismo. Eso lo ujú, encontramos en Números 16, del 1 al 35. ujú. Estas historias ilustran prácticamente actitudes que son típicas de los falsos maestros. O sea, Sí, orgullo, egoísmo, desconfianza, avaricia, codicia de poder y menosprecio de la voluntad de Dios. Gracias, hermano. exacto. Gracias, gracias, Robert. Exactamente eso, ¿verdad? Este Coré, no solamente, él era el que estaba al frente del grupo que se había revelado, era Coré, Datán y Abirán, en contra de Moisés, ¿verdad? Y de Aarón, su hermano. Pero no era la voluntad de Dios. En Apocalipsis 22:15. Amén. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel, así como hace el adversario, ¿verdad? Siervos de Satanás. Entonces, ya tenemos los primeros que van a estar haciendo fila ahí para entrar, ángeles caídos. Luego, los siervos de Satanás, tal y como lo describió Judas. Pero habla de todos aquellos que encajan en esas características de estas personas. No solamente estas personas, sino las características de estas personas. Luego, los malos siervos, Mateo 25:30. Y al siervo inútil, échale de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil. Buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Los malos siervos son aquellos que se quejan constantemente y se quejan, y de la queja surgen también las críticas, y de las críticas siguen los desprecios, y de los desprecios el odio, y de los odios comienzan a destruir, como aquel personaje que aparece en Tercera de Juan, eh, Diótrefes, ¿verdad? Se convierten en Diótrefes. En vez de ser eh, pro iglesia, se convierten en destructores de la iglesia, obstáculos en las personas, los malos siervos. Pero también tenemos a los falsos creyentes. Hebreos 6, del 4 al 8. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, Ujú. crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, Ujú. recibe bendición de Dios. Pero la que Exacto. produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, a su fin es al ser quemada. Este es un ejemplo de lo que dice aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? El Señor les dijo, no, dejen que el trigo crezca, la cizaña crezca a la par del trigo, pero cuando corten, venga la siega, va a ser cortada, pero uno va a ser llevada para lo cual Dios permitió que se creciera, y el otro va a ser quemado, ¿verdad? La cizaña. Pues algunos sí, falsos creyentes, así les va a pasar. Son aquellos que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. No, de todos modos, yo ya soy perdonado, ¿verdad? Así es que sigamos en la fiesta. No es esa la cuestión. Para muchos, quizás, posiblemente, es que nunca entregaron verdaderamente su vida al Señor y se convirtieron nada más en religiosos. Van a la iglesia,
diezman, van a evangelizar, pero sus corazones jamás han sido transformados. El Espíritu no mora en ellos y todo lo hacen como una religión. Recuerdo vívidamente en mi iglesia, cuando yo comenzaba en los primeros años del cristianismo, muy joven, haber estado un día miércoles en la noche en el culto de la iglesia y había llegado unos norteamericanos y había bastante gente, ¿verdad? Había llegado mucha gente ese miércoles. Y recuerdo haber estado en una banca colateral a la parte de la banca donde estaba esta hermana. Y cuando la prédica fue sencilla, pero poderosa, y el Espíritu Santo obró tremendamente con el predicador. Y él lanzó el llamado, ¿verdad? Lanzó el llamado. Porque él tomó de testimonio a un grupo de jóvenes que habían llegado con él, que era un grupo musical. Entonces los muchachos antes de comenzar a alabar al Señor a través de los instrumentos y su voz, comenzaron a dar su testimonio cada quien, ¿verdad? Y uno dijo no que había sido un drogadicto, otro que había sido no sé qué, ¿verdad? Pero pecados tremendos. El baterista que fue el último y dijo, bueno, yo he sido un buen hijo, obedezco a mis padres, no fumo, no tomo, nunca he tenido relación sexual, pero dijo, ¿verdad? Que a pesar de todo eso se sentía una buena persona, pero se sentía vacío. Y o sea, habló de esa necesidad que él tuvo de acercarse a Dios a pesar de que él se sentía bueno. Y él retomó eso y eso le dio un seguimiento en toda la prédica y ahí hizo el llamado. En el llamado que fue tan puntual esa prédica que la hermana se levantó y yo quedé levantado, yo quedé más bien dicho sorprendido, ¿verdad? Porque era la esposa de un diácono y, y yo la miraba pues testificar y era activa y todo esto y lo otro y ella testimonio el siguiente miércoles de por qué razón se había puesto de pie. Y justamente fue eso, ¿verdad? Y ella dijo, hermanos, yo había estado aquí a la par de mi esposo, yo le amo, amo a mis hijos y todo, y venía a la iglesia y hacía esto y comenzó a hacer la lista de todo lo que hacía, pero todo era un esfuerzo humano, moral, religioso, ¿verdad? Y ella así lo enfatizó. Pero ahora entiendo perfectamente bien por qué estoy haciendo cada cosa y pidió perdón no solamente a la congregación, ¿verdad? Primeramente a Dios que ya lo había hecho. Y fue de ver a una mujer completamente transformada. Y yo viví eso y me quedó de como una vivencia, una experiencia que me hizo reflexionar y verme a mí mismo también en el sentido de ver que realmente soy yo, ¿verdad? Y si realmente soy un hijo de Dios o no lo soy. Y me sirvió de mucho. Otro grupo que va a estar ahí son todos los que obran maldad en todas las formas posibles de maldad. Romanos 1:32, Robert, y 2:12. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se deleitan en eso. Ajá. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y Ujú. todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Ya vamos a hablar un poquito más de esto también. Y al final tenemos el último grupo, ¿verdad? Los que hicieron tropezar a otros. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ujú. ¿Verdad? Está hablando de esa figura que está hablando del juicio que va a haber para con él. Entonces, a aquellos que mi forma de ser, mi forma de proceder,
está haciendo más daño que beneficio en la iglesia, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. Este, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Eh, que, que es si realmente estoy siendo piedra de tropiezo o no. A veces la soberbia en nosotros, o aquí en El Salvador decimos, este es de mecha corta, ¿verdad? No le puede decir nada porque rápido se enoja. Y la única solución para ellos es enojarse y así, ya descontrolados, dicen cosas y hacen cosas que son pecado pecaminosa, ¿verdad? Entonces, y es costumbre. Entonces, hay un problema muy serio en ellos, que posiblemente, ¿verdad? Solamente Dios sabe verdaderamente el corazón de, de ellos y qué habrá en sus corazones y por qué razón siguen e inciden y caen en esto y se deleitan haciéndolo también. Entonces, ángeles caídos, siervos de Satanás, los malos siervos, los falsos creyentes, incluyendo aquí los falsos maestros, todos los que obran con maldad y todas las obras de todas las formas posibles y los que hicieron tropezar a otros. En vez de llevarlos a Cristo, lo que hicieron fue alejarlos de Él. Entonces, si vamos ahí al Apocalipsis 20, de nuevo, tenemos ahí, que es bien interesante como el apóstol Juan dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esa frase, ¿verdad? Y al que estaba sentado ahí, miren, posiblemente, ¿verdad? Conozco a un hermano que es pintor, un famoso pintor de ahí, de Guatemala. Eh, y él ha hecho cuadros de las diferentes facetas del Apocalipsis. A veces da conferencias en hoteles o en lugares especiales en donde a través de sus cuadros él ilustra todo el Apocalipsis y da testimonio y al final lanza el llamado a convertir. Es tremendo. Dios lo ha usado tremendamente este hermano. Y él describe en los cuadros cosas preciosas. Y habiendo tantas cosas ahí, ángeles, estar en los cielos, el trono enorme y todas las cosas que pudieron haber estado allí en el momento que Juan estaba, él se fijó nada más en el que estaba sentado en el trono, ¿verdad? No se distrajo en otra cosa, sino centró su atención en el que estaba sentado en el trono. Y aquí nos dejó claro que él ahí fue inclinado en su corazón a eso, ¿verdad? A que observara al que estaba sentado en el trono. Su poder, su grandeza y todo lo que él representaba. Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo, porque él es el juez que va a estar ahí como ya lo vamos a identificar. Entonces, en capítulo 17 de Hechos, verso 31 dice, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha destinado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces está hablando de Cristo, ¿verdad? Cristo es el que va a estar ahí sentado. La gloria, Cristo en su gloria, en su poder pleno, va a estar Dios mismo estando ahí. En Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y luego en Juan 8:15 y 16 dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. O sea, en la plena plenitud de lo que dice Colosenses, ¿verdad? Porque Cristo es la deidad, la
plena deidad de Dios, y dice que nosotros estamos completos en él, en el capítulo 2. Entonces es la plenitud de la deidad, es 100% Dios y es 100% hombre, eso significa la deidad. Entonces, que el que está sentado en el trono, en el gran trono blanco, es Cristo Jesús. Y él como el justo, ¿verdad? El que venció el pecado, estará ahí para emitir ya no juicio, porque ya cada quien fue condenado. Más bien dicho, pues ya se emitió el juicio, nada más para emitir condenas. Esa es la idea que da cuando dice, voy a volver a esta parte donde dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto quiere decir que nadie se va a poder esconder, ¿verdad? Ningún lugar se encontró para ellos. O sea, todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida, que no creyeron en el Señor, van a estar ahí. Y nadie se va a poder esconder, nadie va a poder escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Eso quiere decir que para Dios no va a haber excepción de personas. Así como pudo haber sido un rey, un gobernador, un presidente, el que eminencia, lo que sea, ahí van a estar, ¿verdad? Y cuando habla y dice aquí, de pie ante Dios. Si ustedes han estado en un juicio, yo he asistido varias veces que he salido sorteado, ¿verdad? Que tengo que ser parte de un jurado. Y he asistido a juicios y al final, cuando ya se va a emitir sentencia, después de haber deliberado el jurado, que fui parte del jurado, se le pide al que va a ser sentenciado que se ponga de pie. Y esa es justamente la idea que está dejando aquí, ¿verdad? Están de pie ante Dios, ante Cristo. ¿Para qué? Simplemente para, bueno, lo digo en el sentido de la palabra, porque no hay cosas más enredadas, sino que van a recibir su sentencia. Para eso están ya de pie. Y que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Y usted busca los libros, solamente aparece un libro, el libro de la vida, ¿verdad? Los otros libros, Dios no necesita libros realmente para eso, pero sí se llevan unas crónicas, las crónicas de nuestras vidas, de las cosas buenas y de las cosas malas, las crónicas de cada etapa, ¿verdad? De acuerdo a la dispensación en la que se ha vivido cada quien, así va a ser juzgado. Si fue en la dispensación de la gracia, pues va de acuerdo a la gracia. Si es dispensación de la ley, pues de acuerdo a la ley. Y si fue antes de la ley, pues también, ¿verdad? De los que están sin ley. Eh, de acuerdo a eso, van a ser juzgados sus actos, a su juicio moral, su actitud moral de hacer lo bueno y lo malo, de acuerdo a su perfil moral aceptado por la sociedad en la cual vivía, eh, así va a ser juzgado. Entonces no va a haber injusticia en ese sentido. ¿Verdad? Que algunos digan, no, mira, tú vas a ser condenado porque no aprendiste a manejar una computadora. Bueno, las computadoras no existían allá en la época del rey David. Entonces no es eso, sino que de acuerdo a las circunstancias de la ética y de el perfil moral que se practicaba en aquel entonces. Si ya había una ley, pues acorde a la ley. Y si no había una ley, pues de acuerdo al código moral que se tiene. Entonces nosotros tenemos un código moral, ¿verdad? Está aquí en la Biblia. Y ese es lo que debemos de seguir. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Eso quiere decir que nadie, todos, ¿verdad? Y el cuerpo reencarnado, a eso se refiere, ¿verdad? Que el cuerpo va a tomar vida de nuevo y se va a unir con el alma,
y físicamente van a sufrir por la eternidad, ¿verdad? A los que estén ahí en el juicio del gran trono blanco. Eso es terrible. Es terrible. Por eso estamos aprendiendo esto no para tener miedo, no, sino para darnos cuenta de la realidad de la profecía y advertir nosotros, ¿verdad? Advertir a aquellos que están a nuestro alrededor que va a haber un juicio y que hay oportunidad también de que entregando su vida al Señor Jesús genuinamente puede ser liberado de ese juicio. Pero el propósito de esto es justamente eso, no para volvernos cabezones, porque yo conozco esto, ¿verdad? Y lo conozco con detalle, no, es para ser conscientes nosotros, primeramente yo, ¿verdad? De mi responsabilidad de mantenerme santo, puro, íntegro para con Dios, de cumplir con el Señor y con ello también, ¿verdad? Dar testimonio a otros y advertir, ¿verdad? En ese sentido, yo me puedo volver en profeta, ¿verdad? Ese es el sentido de profecía que habla la Biblia, no de cosas nuevas, sino de la profecía que está ahí, que muchos no lo conocen y yo le estoy diciendo, mira, si no llegas a los pies de Cristo, vas a tener una condena eterna. Y yo se lo estoy advirtiendo con tiempo. Pero esa es justamente la profecía que la Biblia nos está mostrando. Y dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, ¿verdad? La muerte espiritual, que es los creyentes que no van a pasar por esto. Entonces, volviendo a la parte que teníamos aquí, el juez, el trono blanco, el juez del trono. Dice Juan 5, 26 al 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también, vamos a ver, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso nos dice Juan 5, 26 al 37. El juez que está sentado en el trono es Jesucristo. Hoy Él es el Salvador del mundo. En aquel día será el juez justo. Hoy está expresando el amor, la compasión, la misericordia. Pero ya en esa ocasión ya Él viene con espada. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces estemos bien conscientes de que el que está sentado en el trono es Cristo mismo, representado en toda la deidad de Dios. Proverbios 12:2, 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto, en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así que tengamos presente esto, ¿verdad? Que yo creo, puedo creer, puedo estar convencido de que mi camino es recto, en mi propia opinión, pero al final Dios va a ser el que va a pesar los corazones. Así que lo mejor es que yo siempre sea propenso, que seas sensible a ser amonestado, ¿verdad? A que me digan las cosas y yo no me debo de enojar, debo ser sensible a que me corrijan, sensible a que me digan que cosas que no estoy haciendo bien. A mí me estarían haciendo un favor y yo les pido, ¿verdad? A los líderes de mi iglesia, en los cuales muchas veces yo les estoy enseñando y les digo, miren, hermanos, si creen que yo no estoy haciendo ver, por favor, repréndanme, ¿verdad? O sea, no solo porque soy parte del pastorado aquí, me vuelvo infalible, no, no somos así. Dios eh, quiere que seamos susceptibles a ser también instruidos por otros. Y es bueno eso.
Jesucristo se enfrentará a él en este juicio de ese día, ¿verdad? Todos. En el versículo 13 nos recuerda que todos los que murieron, independientemente de dónde mueran, aparecerán ante Jesús en este juicio. Hay un texto, bueno, Apocalipsis 20:12 no es 22, 20:12, dice, y otro libro fue abierto. ¿Lo tiene Robert Sí, amén. léelo? 20:12 Sí. dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron Ujú. juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Lee también Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el En libro de el la libro de vida la del vida. Cordero. Romanos 14:11. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Toda rodilla. En Filipenses 2. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y Ujú. toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Dios Padre. Padre. Fíjense que lo que el apóstol Juan describió es algo que ya se había dicho en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en capítulo 7, versos 8, 9 y 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando justamente del juicio del trono blanco. Entonces, la sentencia dictada desde este trono es muerte. No solo la muerte física, sino la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. ¿A dónde? Que van a ser lanzados al lago de fuego. Eh, esta descripción eh, que hace Dios en este texto nos deja claro que la tierra y el cielo huyeron delante de él, de acuerdo a Apocalipsis 11, que, que nadie va a escapar de su justicia y que la justicia es imparcial, de acuerdo a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, que dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, ujú, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. como decía la vez pasada en la reunión de la sesión de la semana pasada, Romanos habla en el capítulo 8 que la creación gime a una, dice, hablando el apóstol Pablo del pecado del hombre, que corrompió, ¿verdad? Corrompió completamente toda la creación de Dios. Dios hizo una creación perfecta, pero el pecado vino a corromper la misma creación. Dios no hizo un planeta, una tierra con peligros para nosotros, con terremotos, con huracanes. No, era perfecto, ¿verdad? Este, como había una serie de televisión para niños, los YouTubers, ¿cómo se llamaban? Teletubbies. Los Teletubbies.
Si ustedes se recuerdan ahí el Teletubby, ellos salían en unos llanos, ¿verdad? Lomitas verdes y bonitas. Algunos teólogos han llegado a describir que posiblemente la tierra era así, era fructífera, era bonita para que el hombre viviera en ella. Y había frutos, había de todo. Dijo, puedes comer, ¿verdad? Ahí está, y la creación, disfrútala, cuídala, ¿verdad? Coséchala. Pero el pecado vino a corromper, vino a destruir la misma creación. Por eso que dice que la creación gime aún, esperando justamente la redención del hombre. Porque al redimir el hombre, Dios también a purificar la misma creación. Por eso van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí estaremos con el Señor rey, no solamente reinando por la eternidad, porque primeramente vamos en la tierra, aquí, ya la tierra diezmada, vamos a venir y vamos a reinar juntamente con Cristo en esos 1000 años. Y después ya en el cielo nuevo y en la tierra nueva, eh, con, por la eternidad, juntamente con Cristo. Entonces, estemos conscientes de eso, ¿verdad? Que todo va a ser renovado, todo va a ser purificado y van a ser necesarios resucitarlos para que el cuerpo, o sea, sí, cuando yo veo esto, y que cuando Cristo murió, se recuerdan que dice que el sepulcro se abrieron, ¿verdad? Y el privilegio que tuvo aquel ladrón a la par del Señor, que en vez de juzgarlo a él, se vio a sí mismo y dijo, yo tengo justa retribución por lo que he hecho, ¿verdad? Ese es justamente lo que ahí está, ¿verdad? El trono, el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, galardonándolo su fe. Y luego al otro condena, ¿verdad? Condena en el juicio, en este juicio del gran trono blanco. Eh, y habla justamente de eso, ¿verdad? De que la creación, tal y como Dios la creó, Dios la respeta, la ama y la sustenta. Y así como Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, así Dios nos va a transformar de nuevo, con un cuerpo y con un alma completamente transformados, como Cristo. Y así como Cristo vamos a estar en su presencia por la eternidad con Él. Pero si dice que vamos a venir por 1000 años a la tierra, necesitamos, no vamos a andar como ángeles ahí volando o algo parecido, ¿verdad? ¿No? Vamos a disfrutar de la tierra purificada en esos 1000 años. Y ni me imagino, ¿verdad? Lo que va a suceder en ese tiempo. Pero la mayoría de teólogos sostienen que va a ser un tiempo de disfrutar la misma creación de Dios. Y después por la eternidad en los cielos, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo y en la ciudad, la nueva Jerusalén, estaremos por la eternidad con el Señor. ¿Verdad? Esa es una esperanza hermosa que debemos de mantener y ya vamos a ver que las coronas tienen que ver también con eso. El juicio será imparcial, individual, justo y sin factor tiempo. De acuerdo a Romanos, eh, bueno, estos textos los tienes ahí. eh, Amén. a ver, 14:22. ¿sí? Sí, dice así, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Ujú, Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo ujú. que aprueba. Ajá, en lo que aprueba. O sea, estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y siendo sinceros, honestos con Dios mismo y conmigo mismo.
Y si lo estoy así, también mi entorno, ¿verdad? Es importante eso. Entonces, el lago de fuego, ¿verdad? Se menciona ahí el lago de fuego. Vamos a ver qué nos dice el lago de fuego. La Biblia utiliza tres palabras para describir hacia dónde va el impío cuando muere. Primero, Seol. Esta es una palabra hebrea que significa lugar de los muertos. La idea de Seol es también la tumba. También, dos, el Hades. Es la palabra griega utilizada para describir el más allá, ¿verdad? En la Biblia generalmente tiene la misma idea de Seol. En Apocalipsis 9:1 se habla del pozo del abismo. Este lugar llamado el Abyssus es una prisión para ciertos demonios. Así que voy a pedirte, por favor, que me ayudes leyendo Lucas 8:31. Amén. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ujú. Estos son los demonios que estaban en aquel endemoniado y que Cristo les ordenó que fueran a los cerdos, ¿verdad? En segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Al juicio a este momento, ¿verdad? Entonces, Judas 6 ya lo leímos, se habla de los ángeles que se rebelaron. O más generalmente es considerado parte del reino de los muertos, ¿verdad? Este Hades. Romanos 17, ¿qué dice? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entre los muertos. Y la palabra es utilizada ahí es Hades, en el sentido de eso. O sea, el lugar del más allá, el lugar en el que de sufrimiento. También se habla, tercero, el Gehenna. Es una palabra griega tomada del lenguaje hebreo. En Marcos 9:43 y 44, hermano Robert. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, El donde el fuego que no puede gusano, ser. sí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y fíjense que eso es literal. Eso no es una figura, ¿verdad? Está hablando de un Gehenna, que es el fuego que nunca se apaga, el infierno. Esa es la palabra que está utilizada ahí. Y que en parte del sufrimiento, que no es la carne de lo que van a estar ahí, van a estar pudriéndose, pero no se va a morir. No se va a morir, es un sufrimiento eterno. Si esa idea nos deja aquella parábola el siervo, el pobre y el Lázaro y el rico, ¿verdad? Que después que han muerto los dos, viene uno y le grita al otro: hey, mira, ve donde mi familia y dile que la cosa está difícil aquí, ¿verdad? Ya estoy sufriendo, adviérteles. Pero ya era tarde, ya no se podía. Él es el que tuvo que haber hecho eso. Entonces, ahí nos deja claro esa parábola del lugar de sufrimiento eh, que, que será ese infierno. En el infierno es una traducción griega del hebreo de Valle de Hinón, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén, profanado por la adoración a Moloc y a los sacrificios humanos. Este es bien interesante este texto, segunda de Crónicas 28 del 1 al 3. Amén. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de
Hinón, e Ujú. hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Jeremías 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, Hinón. Ujú. para Eh, hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, a lo Moloch. cual no les mandé, ni me Ujú. vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ajá. Entonces, ese infierno también en hebreo hace referencia a este valle de Hinón. ¿Por qué? Por lo que ahí sucedió, ¿verdad? Que estos reyes se fueron e hicieron imágenes y adoraron a este dios Baal, a Moloch. Y no solamente eso, sino que sacrificaron literalmente, pasaron por fuego a sus hijos como un ofrecimiento, pidiéndole un favor a los dioses. Esa es una abominación que hizo y está en esto descrito ahí en Crónicas y en Jeremías, los textos que acabamos de leer. Y es a eso hace referencia también este Gehenna, ¿verdad? A ese, el valle de Hinón. También era Valle de Hinón, lo hace una imagen gráfica y efectiva del destino de los condenados. Y este es el lago de fuego, ¿verdad? El Prepum. Y Prepum significa basurero, en donde los desechos y lo inservible eran quemados, de acuerdo a Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sus ángeles, ¿verdad? Hablando de ese basurero, ese Prepum. Los hombres solamente van a estar a este lugar preparado para el diablo y sus ángeles si rechazan la salvación de Dios y se condenan a sí mismos. Entonces, este es para nosotros es una advertencia, hermano. Estemos conscientes de eso. Y termino con esto, ¿verdad? Como conclusión, este juicio, el juicio del gran trono blanco, cada uno será juzgado de acuerdo con la época en la cual vivió. Es decir, el juicio será en base a las obras y a la verdad revelada en su tiempo. Caín vivió antes de la ley de Moisés, Nabucodonosor antes de la edad de la iglesia. Por lo tanto, cada uno será juzgado de acuerdo con la dispensación o época en la cual vivió. Equidad y justicia serán impartidas en el juicio conforme a cada periodo de tiempo. Romanos capítulo 2, versos del 11 al 15. Ese no lo tenía, ¿verdad, Robert? Lo leo, porque aquí lo tengo. Sí, ok, magnífico. Sí, dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Muy bien, entonces ahí ven de que cada quien va a ser juzgado de acuerdo a su tiempo, si estuvieron bajo la gracia, pues lo que se conoce en la gracia, ¿verdad? Si estuvieron bajo la ley, bajo la ley. Y si estuvieron antes de la ley, pues en base a esos códigos morales que deberían de respetar. Entonces, en esto consiste realmente el juicio del trono blanco. Preguntas, hermanos. En el chat no tenemos preguntas, hermano. No hay pregunta, ¿verdad? No.
Sí, con gusto, hermana Adriana. Yo le envío el material. Creo que tú lo tienes, ¿verdad, Robert? Perdón, sí, claro, ahí lo mandamos. Ella no está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp, hermana Adriana Martínez. Sí estoy, hermano, sí Ok, estoy. sí. Voy a imprimirlo yo. Sí. Ajá. Es Entonces, que solo tengo las primeras 20 páginas tengo. Me imagino que este es otro que tiraron. no, hermana, las páginas es el manual. El Ajá. manual Ese es lo que tengo yo. que tienen que leer, porque yo de ahí estoy sacando de ahí del manual parte de la presentación y lo que hago es enriquecer la presentación, el tema, Ok, ¿verdad? ok. Enriquezco el tema, pero casi todo lo tienen ahí en el manual. O sea, si ustedes leen el manual, lo que yo estoy diciendo ya deberían de tener una idea. Pero si no lo han leído, entonces todo es nuevo, ¿verdad? Todo es Sí, nuevo. no, yo lo tengo ahí subrayado, pero esa parte que expuso ahorita, la última diapositiva, esa no la tengo en el material. Sí, como le digo, yo lo enriquezco, ¿verdad? Ah, ya. Cuando ya estoy preparando la clase. Ah, pero podría mandar esa al grupo, esa diapositiva. Lo que puedo ¿O no? hacer es enviar un PDF Perfecto, con la excelente. presentación. Ujú, Sí, sería muy bueno. Ok, ujú. me gustaría, Ok, entonces. está bien. Gracias, hermano. Bueno. Muy bien, ¿alguien más? Ahí, ¿cuántos están en el grupo? ¿Cuántos estuvieron en clase? No, habían 21, pero algunos por internet se iban saliendo, Siguen etcétera. saliendo, Sí, ¿verdad? sí, 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 la Ok. señal no era muy buena Ujú. y se volvían a entrar, salían, Sí, pero sí ajá. quedamos ahorita ahí 11. 14. Ah, ok. Ujú. Sí. Bueno, ok. Bueno, hermano, si no hay más, ¿verdad? Hermana, que también es parte del host. En Medellita no, tuvo que salir porque Ah, tenía que tengo que hacer. salir. Ah, Sí, me ok. pidió permiso, sí, claro que sí. Muy bien. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a pedirle al hermano Marco, no estuvo ahora, ¿verdad? No, Marquitos no estuvo Conde, Marcos Conde, no, Ujú, no. No estuvo. ujú. Bueno, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Hermana, ¿quién Voy a ir habló? a dejar a mis nietos. Chao, Hermana bendiciones. Blanca, ¿o Dice no? IBS, sí. Ajá. Hermana Blanca, ¿nos puede dirigir en oración, despidiendo la sesión, por favor? Amén, pastor. Ujú. Padre amado, Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que hemos tenido, Señor, de enseñanza, Padre amado. Gracias, Señor, por tu siervo que nos da las enseñanzas, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Danos, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría para poder retener todo lo que aprendemos, Señor, para preparar defensa, Señor, al Evangelio. Mi Dios, con mansedumbre, como manda tu palabra, y para poder crecer también espiritualmente y no dejarnos engañar, Señor amado, por cualquier doctrina, mi Dios. Gracias por cada uno de nuestros hermanos también, Señor, que demuestran, Señor amado, ese amor por tu obra para servirte con excelencia, porque tenemos que estar preparados, Señor. Gracias, mi Dios amado, te damos en el nombre de Jesús y bendice la vida de todos aquellos que se han conectado en esta noche y vuélvenos a reunir, Señor, la próxima semana. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra solamente a ti, mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.